¿Cómo funciona la anticoncepción oral de emergencia con la píldora de solo progestágeno o combinada? El sistema reproductor de la mujer consta de la vagina, las criptas cervicales que secretan el moco cervical, el útero, los ovarios, el óvulo, el endometrio que recubre al útero y las trompas de falopio. Luego del coito, los espermatozoides se dirigen al cuello del útero y van ingresando en las criptas cervicales donde son capacitados. Ese es el proceso por el cual adquieren la capacidad fecundante y puede durar de 5 horas hasta 5 días posteriores al coito. Este periodo es el que permite actuar a la anticoncepción oral de emergencia. Para explicar cómo funciona la anticoncepción oral de emergencia, o AOE, presentamos el funcionamiento del cuerpo de manera natural primero, sin AOE, y luego lo que ocurre con AOE a modo de comparación. Para evitar un embarazo no deseado, la AOE hormonal tiene dos mecanismos de acción que actúan de manera conjunta. 1. Impide el paso de espermatozoides espesando el moco cervical. Y 2. Posterga o inhibe la ovulación. El tercer punto es para aclarar que la AOE hormonal no interfiere con la implantación o anidación en el útero, como algunos sostienen. Mecanismo número 1. Impide el paso de los espermatozoides espesando el moco cervical. Sin AOE, el paso de los espermatozoides se da a través del cuello del útero hacia las criptas cervicales, donde serán capacitados. Las sustancias nutritivas del moco cervical, diagramadas en el espacio en color amarillo, permiten que los espermatozoides lleguen al óvulo y lo fecunden. Con AOE opera el mecanismo 1, que consiste en que el fármaco espesa el moco cervical, diagramado en color verdoso, en la entrada del útero, impidiendo que los espermatozoides asciendan y lleguen al óvulo. Observe que se quedan atrapados en la cervix o cuello uterino. Mecanismo número 2. Inhibe o posterga la ovulación. Sin AOE, cuando el óvulo sale del ovario se produce la ovulación. En este proceso intervienen dos hormonas que secreta una parte del cerebro llamada hipófisis, que son la FSH u hormona folículo estimulante y la LH u hormona luteinizante. La FSH se encarga de estimular el crecimiento del folículo que contiene al óvulo, y la LH aumenta abruptamente hacia mitad del ciclo menstrual, lo que se conoce como pico de LH, el cual activa una serie de procesos que dan lugar a la ovulación. Una vez que el óvulo sale del ovario, este puede ser fecundado por uno de los miles de espermatozoides que han subido hasta la trompa de falopio. Este acontecimiento se conoce como fecundación y ocurre habitualmente en el tercio externo de la trompa de falopio. Con AOE opera el mecanismo 2, que consiste en inhibir o postergar la ovulación mediante la inhibición del pico de LH. Observe que el óvulo mostrado, como un disco rojo, no sale de su folículo en el ovario. Al no haber ovulación, no se produce la fecundación. El mecanismo explicado de manera más técnica es mediante el retardo de la maduración del folículo que contiene al óvulo y la inhibición del pico de LH, el cual es indispensable para que se dé la ovulación. Así no se produce la unión de óvulo y espermatozoide. ¿Por
qué la AOE no interfiere con la implantación o anidación en el útero? Sin AOE, cuando un espermatozoide se une con el óvulo, se produce la fecundación. Luego el óvulo fecundado sufrirá una serie de cambios celulares a medida que es transportado hacia el útero. Pueden pasar hasta 7 días desde la fecundación hasta que llegue al útero y se implante en forma de blastocisto para dar inicio al proceso de gestación o embarazo. Blastocisto es el estadio del desarrollo embrionario que se da aproximadamente a los 7 días de la fecundación, donde se desarrollan las células que luego formarán la placenta, trofoblasto. Con AOE. Cuando la mujer toma AOE después de haber ocurrido la ovulación, el progestágeno o levonorgestrel no interfiere con la implantación, ya que el efecto de este fármaco es temporal. El levonorgestrel es progesterona sintética y como tal favorecería la gestación antes que interrumpirla. Si la AOE es indicada cuando hay riesgo de embarazo, el endometrio ya ha brotado y proliferado y no hay efecto retroactivo alguno. Comentarios finales. La dosis de hormonas que se usan como AOE no es suficiente para alterar al endometrio e impedir el proceso de implantación. Se puede hacer anticoncepción oral de emergencia con casi cualquier píldora de uso regular. El levonorgestrel es progesterona sintética, por ello no daña al endometrio e inclusive favorece las condiciones necesarias para la implantación. La AOE tiene una efectividad promedio del 75%. Si tuviese un efecto antiimplantatorio, la efectividad sería del 100% o cercano. La tasa de falla acumulada aumenta con el uso repetido, ergo, la hipótesis de daño endometrial queda desvirtuada. Se ha pretendido descalificar a la AOE hormonal atribuyéndole mecanismos de acción de otros fármacos como el mifepristone. Mesa de Vigilancia Ciudadana de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Edición auspiciada por la Asociación Peruana para la Prevención de Embarazos No Deseados. Aprende. Si desea conocer más de los argumentos presentados, haga clic en el icono de preguntas y respuestas.